Buen día, mi nombre es Natalia Alejandra Venegas Morales y a continuación voy a hablar sobre el artículo que me correspondió, que es pasivación de efectos en materiales inorgánicos para conseguir células solares de perovskita eficientes. Como resumen, pues lo que se quiere es aumentar la estabilidad y la eficiencia de las células solares de perovskita, ya que el enlace secundario que se forma entre las moléculas orgánicas y las capas de perovskita todavía no es lo suficientemente fuerte como para proteger la absorbancia de esta, que se da pues por la degradación que tiene con respecto al oxígeno y al agua. Por tanto, los investigadores están implementando pasivación con materiales inorgánicos como son el plomo, los haluros de metales alcalinos, los elementos de transición, los óxidos y las sustancias hidrofóbicas, entre otros, ya que esto pues contribuye mucho a los procesos de nucleación y cristalización de la parte de absorbancia que tiene la perovskita, en donde se hace la capa superficial, que es la pasivación química, formando una capa mecánica protectora que evita la penetración de la humedad y el oxígeno, mejorando así la estabilidad y la eficiencia de las células solares de perovskita, que las vamos a llamar con iniciales PSC. En este paper pues, se hace una recopilación de los diferentes materiales inorgánicos que utilizan para la pasivación, las cuales pueden enfocarse para futuras investigaciones. En la introducción, pues recientemente las células solares de perovskita han surgido como una de las investigaciones más activas en el campo de la optoelectrónica y por tanto se ha expandido notablemente. En sí, ¿qué es la perovskita? La perovskita es un mineral del grupo 4 según la clasificación de Strunz, que es un trióxido de titanio y de calcio. Este es un mineral relativamente raro que se encuentra en la corteza terrestre. La perovskita tiene curiosas propiedades estructurales y electrónicas por su composición y en donde pues tiene una gran absorbancia con respecto a las ondas de luz verde, azuladas y ultravioletas. Por tanto, pues este contribuye mucho a fabricar paneles solares con perovskita y pues esto va a reducir el costo. Se ha estudiado intensamente varias estructuras en los diferentes años y se ha notado una eficiencia superior al 25%. Eh, las PSC totalmente pues van a ser inorgánicas, que también han recibido gran atención debido a sus excelentes propiedades con respecto a la resistencia al calor. La perovskita tiene diversos defectos en su superficie como las impurezas entre otras cosas, y los cuales hacen pues que se reduzca la estabilidad. Por tanto, pues han utilizado muchos disolventes orgánicos y pues estos se han dado cuenta de que suelen ser débiles y que se pueden destruir fácilmente con diferentes tensiones, ya sean externas o internas. En externas, pues con la luz, el calor, la humedad y los sesgos eléctricos. Por tanto, pues no funciona y por eso se quiere implementar la parte de elementos inorgánicos, compuestos inorgánicos, perdón. Otra cosa importante es que el paper pues divide estos compuestos inorgánicos en diferentes clases. Entonces una clasificación con respecto a los compuestos. En este caso pues nos dice que el primero va a estar en las sustancias que contienen plomo, como el sulfato de plomo y el sulfuro de plomo. La segunda, los haluros de metales alcalinos. La tercera, haluros de metales de transición. La cuarta, haluros con yoduro de cadmio. La quinta, los óxidos, en este caso los más importantes, que van a ser el óxido de silicio y el óxido de titanio. Y la sexta, las sustancias hidrofóbicas como el ácido tióctico y las talocianinas de zinc. Allá dije la quinta. Análisis, clasificación de los materiales de pasivación inorgánica. Entonces encontramos la primera, que es la pasivación con sales de plomo, donde estudian pues las sustancias que contienen plomo para lograr la pasivación. Este método utiliza principalmente iones como los iones sulfato, los iones fosfato y los iones azufre, que pueden coordinarse con los iones de plomo para generar sales de plomo insolubles en agua y de amplia margen. La capa de sal de plomo que contiene oxígeno puede reforzar la resistencia del agua, que se da pues en las películas de perovskita mediante la formación de fuertes enlaces químicos, entre los cuales se pueden observar en la figura 1A la formación de la capa de sulfato de plomo en la superficie de las capas de perovskita para proteger la absorbancia de esta misma. En la geometría optimizada en la interfaz terminada con la capa que se observa en esta parte, se puede observar que indica que el plomo con carga más 2 no coordinado de la superficie de la perovskita reacciona con el ion sulfato para conseguir el efecto de pasivación. Después de que la muestra con la capa de sulfato de plomo formado en la superficie se sumergió incluso agua durante 60 segundos, no se observó ningún cambio evidente en la capa de perovskita, mientras que la muestra de control se volvieron inmediatamente amarillas, como pueden observar en la imagen D.
lo que indica que la capa de sulfato de plomo puede bloquear eficazmente la penetración del agua, como se muestra en la figura 1E, en este caso, y que demuestra que la estabilidad pues, de la célula la célula de perovskita PSC con la capa de sulfato de plomo mejora significativamente. Bueno, la introducción de los puntos cuánticos para apaciguar la perovskita puede formar granos de perovskita más grandes, como se pueden observar en la figura 1F, acá en esta parte, y G, en esta parte, en donde los puntos cuánticos pues, tienen múltiples funciones, en las cuales forman enlaces con el hidrógeno, con los cationes orgánicos, y pueden desempeñar un papel positivo mejorando la estabilidad química de los cristales. En la figura 1H, en esta parte, los puntos cuánticos coinciden con el nivel de energía en la interfaz, lo que promueve eficazmente la extracción de carga interfacial y puede recombinarse, hacer una recombinación pues, de carga, mejorando así la eficiencia del dispositivo. Por tanto, se dice que puede contribuir mucho a bloquear la parte de penetración del vapor de agua y del oxígeno del aire en la perovskita y mejorar la estabilidad. Para la segunda, pasivación con haluros de metales alcalinos, se sabe que la electronegatividad del fluoruro pues, es muy alta, como se muestra en la figura 2A, como pueden observar. El enlace químico del fluoruro de sodio, que es el reactivo que se disuelve en el proceso, interactúa con el catión orgánico de la capa de perovskita para pasivar el catión orgánico y mejorar el rendimiento del dispositivo, como se muestra en la figura 2B y 2C, como pueden observar acá. El flúor en la superficie cambia la unión entre la capa superficial y la capa de absorbancia de la parte de la perovskita. Según el diagrama esquemático del movimiento del potasio y del cloruro, en la figura 2D, como pueden observar 2D, 2D, en este caso, se observa que el potasio se mueve a la posición intersticial de las películas de la perovskita y el cloruro puede llevar a la vacante del haluro, aquí en esta parte. En la figura 2J muestra que la relación del radio-catión-anión entre el potasio y el yodo indica el grado de incrustación de los iones potasio en la posición intersticial. En la figura 2E ilumina el diagrama esquemático, 2E, ilumina el diagrama esquemático de una estructura de 2×2 de perovskita. En la figura 2F se representa el diagrama esquemático de la localización de los defectos de Frenkel en la estructura de perovskita. Y en la figura 2G, como se muestra en la figura 2H y en la I, las posiciones espaciales de los dos electrones en exceso antes y después de la formación del defecto indica que la pasivación es favorable. Entonces, en resumen, decimos que el fluoruro de sodio forma enlaces de hidrógeno en los cationes orgánicos y evita eficazmente la migración de los cationes orgánicos, mejorando la estabilidad del PSC. En conclusión, pues el haluro de metal alcalino es un agente pasivador muy eficiente. En la pasivación de haluros de metales de transición, pues tenemos que la característica común de los elementos de transición es una estructura atómica que es el electrón de valencia que llena secuencialmente los orbitales de la segunda capa exterior. En la figura 3A presenta la estructura cristalina de la perovskita del níquel con carga más 2 que se ha añadido. Se puede observar que se encuentra como una estructura en especie de red en donde interactúan los grupos funcionales. Su posición única hace que la disposición de este pues, sea de forma ordenada. En la figura 3B se observa que la calidad de las películas de perovskita del níquel con carga más 2 añadido es obviamente mejor que la de las películas de perovskita pura. Como se observa en la figura 3C y 3D, el defecto de este material pues se localiza principalmente a lo largo del límite del grano, que es pasivado por el níquel con carga más 2 añadido, permitiendo la transferencia de portadores de carga. En la figura 3E y F demuestra que cuanto se añade el níquel con carga más 2 en la película de perovskita, la densidad de los estados trampa causados por los defectos antisitios disminuye significativamente y los estados trampa profundas se vuelven gradualmente menos profundas. Y en la figura 3G, las películas de perovskita, dispositivo en el cual se mantiene pues en parte intacto después de 20 horas a una humedad de 75-80 a una temperatura de 30 grados centígrados. Además, la película de perovskita del dispositivo se mantiene intacta después de 20 horas. En la pasivación con haluros, pues entre los compuestos binarios que contienen halógeno, los compuestos cuyos halógenos tienen un número de oxidación negativo se llaman haluros. La modificación de la película de perovskita con yoduro de cadmio puede compensar la falta del yodo y estabilizar el ion yoduro mediante la formación de enlaces químicos. El mecanismo propuesto de la pasivación del yoduro de cadmio se muestra en la figura 4A.
Como pueden observar acá, el dispositivo modificado de yoduro de cadmio tiene una mayor eficiencia, indicando la mayor calidad de absorbancia con respecto a la perovskita y con menos defectos. La adición de una cantidad excesiva de este también conlleva a tener desventajas, las cuales se arreglaron introduciendo un ligando hidrofóbico, bromuro de cetiltrimetilamonio. En el segundo paso, la preparación de 2 pasos de la película de perovskita para manipular los defectos inducidos por el exceso de este. Como se muestra en la figura 4b, se formaron nanoplanchas en donde se hizo con diferentes límites y se observó los granos que absorben pues, de la absorbancia de la perovskita. Lo que redujo la densidad en defecto adaptando a distribuciones con respecto al yoduro de plomo en la capa de perovskita. La estructura cristalina se muestra en la figura 4.6d y el efecto pasivación es mejor que el del yodo tradicional debido a la banda de valencia con respecto a la misma. Para la estructura de la figura 4e, como se muestra también en la 4f, el átomo de yodo que sobresale del plano tiene una fuerte interacción con este átomo, lo que conlleva a restribuciones de la carga interfaz y la transferencia de cargas en la parte de la perovskita, reduciendo así la energía del sistema compuesto perovskita y en consecuencia la eficiencia y la estabilidad de la estructura en la cual se va modificando. Para la pasivación con óxidos, pues ya sabemos que el óxido es un compuesto binario formado por oxígeno y otro elemento químico. En este caso vamos a hablar del óxido de silicio, el cual es químicamente estable y sirve principalmente para pasivar los defectos del plomo no coordinados a través del átomo de oxígeno. Esto se puede observar en la figura 5a y describe la formación de las películas de sílice oligomérica, iniciales OS, que se pueden encapsular en la perovskita mediante cristalización asistida por disolventes, como pueden observar en la figura A. En la figura B y C también se puede observar la perovskita recubierta por la matriz de OS, que ya habíamos dicho que era, que presenta un buen rendimiento y especialmente en lo que respecta a la estabilidad, pues contribuye mucho. Para la pasivación con materiales hidrofóbicos, entonces ya sabemos que es una propiedad física en la cual las moléculas y el agua se repelen entre sí. Entonces pues se hace un tipo de polímero con el ácido tióptico a un tratamiento térmico de baja temperatura, en el cual se puede observar en la figura 6a, en donde funciona con respecto a los cristales y tiene una pasivación de las trampas en las cuales se pueden describir en la figura 6b. En la figura 6c muestra que el enlace de disulfuro covalente dinámico que contiene el anillo de 5 miembros está inducido térmicamente por la polimerización de apertura del anillo unido relativamente al otro extremo de la molécula. Se puede observar en la figura 6d el ángulo de contacto del agua aumentando significativamente, lo que beneficia la formación de películas de perovskita de alta calidad. En la figura 6e se puede observar que el dispositivo basado en poli-TA, que es el ácido tióptico, tiene una buena estabilidad frente a la humedad. En la estructura en la figura 6F y G se pueden observar la perovskita graduada en 2D y en 3D, en las cuales tiene una pasivación muy eficiente y aumentan del 17,8% al 19%. Tras el tratamiento térmico, el material hidrofóbico forma una capa protectora que ayuda mucho a la parte de la penetración del oxígeno y la humedad y mejora la resistencia a la luz de la película de perovskita. En conclusión, pues en la primera, pues las sustancias que contienen plomo forman 2 sales de plomo de amplio margen que son insolubles en agua. En la segunda, pues los hidruros de metales alcalinos rellenados de vacantes fijados con átomos pues intersticiales de interacción química y suprimiendo la migración, contribuye mucho pues a la parte de migración, a suprimir la migración de iones. En la tercera parte, pues los haluros de elementos de transición estabilizan la fase A, pasivando los defectos antisitios. En la cuarta, pues los haluros que pasivan las vacantes de yodo, los iones de plomo subcoordinados, los aniones halógenos y diversos defectos a lo largo del límite del grano. Además, todo esto contribuye mucho para la parte y nos dimos cuenta que los compuestos inorgánicos contribuyen mucho para la parte de pasivación con respecto a la perovskita y por tanto se puede decir que pueden contribuir a la parte científica, en donde nos dice que esto pues puede llevar a una perspectiva de investigación en un futuro. Esta sería la bibliografía y ya. Muchísimas gracias.